Listo. Bienvenidos hermanos, una vez más, aquí está un pequeño grupo, una pequeña manada de aquí de New Jersey, Elizabeth y de Spring Valley, New York. Les da la bienvenida a los que nos estén compartiendo estos conocimientos bíblicos con mucho amor y obediencia. Nosotros estamos aquí presentes para hacer un estudio y dar lo que nosotros tenemos en conocimiento y verdad, ¿verdad? Porque cuando nos acerquemos al Padre, dice, acerquémonos en espíritu y verdad. Y hoy estamos aquí para exaltar el nombre santo una vez más. Hoy Amén. se está estudiando el libro de Jueces, capítulo 15, solamente el 15 que tiene 20 versículos y se trata de la vida es bien conocido en las Biblias otras que no son Kadosh, como Sansón, y en la Biblia Kadosh está conocido como Chinchón, que los padres vienen, el padre Manoah viene de la tribu de Dan, y aquí viene y en este capítulo 15 sale la tribu de Judá, y vamos a ver lo que está pasando en este capítulo 15. Les sugiero nos acompañen y nos acompañen para compartir, y si tienen algún comentario también lo pueden dejar ahí en las cajitas de los comentarios. Estos estudios los estamos dando cada lunes y les voy a dejar mi teléfono ahí al final del video o al comienzo o ahora mismo. Le voy a dejar mi número telefónico, me pueden textear por si ustedes quieren participar de estos videos y así los sumamos a los estudios. Y el miércoles estudiamos un capítulo de la paracha que viene, la porción de la semana, y los Shabbats a las 9 de la mañana también estudiamos la paracha hasta que se acabe. Recordando que el día de Shabbat no le pertenece, bueno, es para el hombre, pero no le pertenece al hombre, es del Padre. Es un día santo donde nosotros tenemos que agradar la voluntad del Padre. Amén. Entonces, vamos a empezar con el libro de Jueces y vamos a dar, hermanos, les ruego que me acompañen a una oración para que el Amén. Padre tome el control de este estudio de un solo Amén. capítulo. Vamos a ver cuánto vamos a aprender hoy y lo que el Padre nos quiera aportar. Amén. Entonces decimos, bendito es tu nombre, Padre mío, te damos gracias, Santo de Israel, una vez más, Padre Santo, que este estudio, que todos los que los puedan ver también se llenen del conocimiento tuyo. Si hay alguna revelación, Padre mío, te ruego que estés tú entre nosotros reprendiendo al adversario, que él no tiene cabida entre nosotros en esta pequeña manada del pueblo de Israel. Que perdone nuestros También pecados, le damos gracias por el pueblo de que perdone Judá y nuestras por todo lo que iniquidades, tú haces en nuestras vidas diariamente. abre nuestros Desde el oídos y levantar, permite nuestro corazón. te damos gracias, Padre Santo, También, Padre amado, por ese aceite que necesitamos diariamente. que Ponemos nuestras en vasijas práctica delante de tu nosotros palabra, para que no somos esa mejores sed que tenemos de tu palabra nos las llenes con el que agua de no la nos Torá. queremos enorgullecer de Bendito nada, es tu nombre, Padre mío. solamente Rogamos tu queremos presencia crecer y espiritualmente, dirígenos. Toma tú el control llevar de el este mensaje de estudio. tu Toma palabra el a los control más de nuestras necesitados. vidas. Toma el control de la vida de Haznos nuestras mansos y familias, humildes de especialmente corazón. de nuestros hijos. Perdónanos, Padre, Alabado si sea te tu hemos nombre, ofendido. Perdónanos, Padre, Padre amado, Padre las eterno. ofensas de nuestros hijos, de nuestras familias. Te ruego los bendigas Perdónanos, Padre amado. y nos acompañes en Perdónanos, todo Padre momento, eterno. poniendo tu brazo fuerte delante de nuestro caminar. Ayúdanos a caminar, Este no libro soltándonos de tu mano, de Padre amado, Jueces, sino que ayúdanos, nos lleves Padre, con este tomando estudio. fuerte y En el nombre gracias a santo Dios. de Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Ok, hermanitos, hemos estudiado este capítulo de Sansón que empieza el capítulo 13, 14, 15 hasta el 16, creo que se va, ¿verdad? Sí. Sí, hasta el 16 llega. No, Ujú. entonces, ya sabemos quién es Chinchón, que viene de la tribu de Dan, de su papá Manoah, y su mamá era estéril. Y este es uno de los jueces que tiene un voto nazareo, donde
a la mamá, así como dice en el capítulo 13, en el versículo 3 dice, el malaj de Yahweh Yeshua se le apareció a la mujer y le dijo, escucha, tú eres estéril, no has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, por tanto, ten cuidado, este es un voto nazareo, de no beber vino ni otro licor intoxicante, y no comas nada inmundo, porque de cierto tú concebirás y darás a luz un hijo. Y esta es parte, todavía sigue hablando de la parte de lo que es un nazir. Dice, ninguna cuchilla tocará su cabeza, porque el niño será nazir para el Elohim desde el vientre de su madre y hasta el final de sus días, ¿verdad? Él nació para ser nazareo. Entonces el padre lo usa. Y aquí vamos a ver la vida de Sansón, Chinchón en hebreo, como el padre obra sobre la vida de él para dar juicio a los israelitas que habían clamado al Padre para libertarlos. Recuerda que en esta vez cuando él habla de juicios en estos libros, él está hablando de libertad al pueblo de Israel y le da, los ajusticia a los filisteos en este libro, ¿verdad? En esta parte, en este capítulo, con la vida de Chinchón. Entonces vamos a empezar. Son 20 versículos, vamos a leer, creo que son 5 versículos, vamos a leer 5 versículos por cada cuatro tiempos y vamos a aportar lo que nosotros tenemos. Amén. 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 Y sin pena, hermanos, ahí vamos a estar de una manera ordenada y vamos a compartir este libro. Capítulo 15 de Jueces, versículo 1 dice, después de un tiempo, según mi Biblia, que es el manal de Yahweh, dice, después de un tiempo durante la temporada de la cosecha de trigo, Chinchón fue a ver a su esposa. Él compró un cabrito para ella y le dijo al padre de ella, quiero ir a mi esposa aún en su habitación, pero él no la dejaba. El padre de ella dijo, yo realmente pensé que tú la odiabas del todo, así que la di a tu amigo, pero su hermana menor, ¿no es ella aún más bonita? ¿Por qué no la tomas en su lugar? Chinchón les dijo a ellos, esta vez estoy harto de los filisteos, voy a hacer algo terrible a ellos. Así pues, Chinchón fue y cazó 300 zorros. Entonces tomó antorchas, ató pares de zorros, uno con otro por la cola y puso una antorcha en el nudo de cada par de colas. Entonces prendió las antorchas y soltó los zorros en los campos de trigo de los filisteos. De esta manera, él quemó el trigo cosechado junto con el grano que estaba por ser cosechado y los olivares también. Ahí nos vamos a quedar y después vamos a empezar con los filisteos, lo que cuando ellos preguntaron, ¿verdad? Pero en el versículo 1 llama la atención desde el versículo 1, dice, después de un tiempo durante la temporada de la cosecha del trigo. La cosecha del trigo, hasta donde yo entiendo, yo no conozco muy poco de agricultura, pero yo veo que aquí es cuando se celebra la fiesta del Shavuot. Pastor, Sí, esa es, ¿verdad? Más o Ujú. menos están hablando de esos tiempos. Después dice, Chinchón fue a ver a su esposa. Él compró un cabrito para ella y le dijo a su padre que quería ver a su esposa, pero él ya se la había dado a su amigo. Ahora, también recordemos que aquí las culturas, tenemos muy poco conocimiento de culturas. La cultura de los fariseos no es la misma de los hebreos. En los hebreos, la cultura que se le dio en el desierto es muy diferente a todos los pueblos. Porque por eso tenemos un libro el cual nosotros tenemos que leer y obedecer para nosotros poder entender lo que el Padre quiere que nosotros hagamos como pueblo, ¿verdad? Apartado. Aquí vemos que el fariseo le había dado la esposa ¿cómo se llama? De Chinchón al amigo. Y eso en la cultura hebrea, eso no pasa o no puede pasar. Y entonces después le ofrece
la hija menor para que sea su esposa. Y con palabras agradables le dice, ¿no es ella más bonita que su hermana? Y entonces Chinchón no dice que la toma como esposa, pero ahí se sale enojado. Dice, Chinchón les dijo a ellos, esta vez estoy harto de los filisteos, voy a hacer algo terrible a ellos. Y prende la cosecha de trigo que estaba lista para la cosecha, la prende atando 300 zorros por la cola en pares, y prende fuego la comida de los filisteos, en la cual ellos, en la parte 6 en adelante, habla del enojo que tienen ellos contra Sansón cuando se dan cuenta que Sansón lo había hecho, ¿verdad? Entonces voy a pedir los comentarios hasta allí, Pastor, y vamos a seguir después dando un resumen. Sí, shalom, hermanos. Shalom, Pastor. Aquí podemos ver nosotros que ya desde el 14:20, el que no lo sabía era nomás Sansón, ¿no? Pero ya del 14:20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado con su amigo. Entonces podemos ver acá que él estaba confiado todavía de esta mujer, mas los padres de la mujer, ellos ya se la habían dado a otro hombre. Pero ¿por qué pasa esto? Recordemos que todo esto son culturas y costumbres diferentes, porque el pueblo de Israel es instruido según la Torá, porque todavía el padre de Sansón le dice en el 14, ¿o acaso no hay mujer dentro de tus hermanos, en la tribu de tus hermanos? Entonces, por eso, hermanos, cuando nosotros venimos y comprendemos que pertenecemos al pueblo de Israel, nosotros no podemos hacer alianza. La esposa que el Padre ha puesto en nuestras manos no es cualquier mujer. ¿Por qué? Porque la esposa de nosotros, ella nos induce también con sus consejos a seguir el bien, porque es una mujer virtuosa, pero no en el caso de ella, porque de una sola, ella se fue con el otro hombre también, y el que no lo sabía era Simshón. Mas aquí vemos nosotros, y aconteció, dice que después de algún tiempo, que en los días que la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Aquí podemos ver nosotros que él no sabía nada, cuál era el trato que había hecho el papá con los otros hombres, ¿no? Él no sabía nada, y entonces cuando él entró, mas el padre de ella le dijo, no lo dejó entrar, dice, y le dijo al padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, dice, y le di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala, pues, en su lugar. Entonces, como vemos, hermanos, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Padre. Y a ninguno de los que estamos aquí presentes no nos conviene hacernos enemigos del Padre, porque recuerden que nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en el cielo. Así que nosotros tenemos que conducir nuestros pasos con mucho cuidado y saber el lugar que nosotros pisamos y qué es lo que nosotros cuando salimos allá afuera o descendemos, tenemos que tener cuidado lo que miremos, porque él dice que él miró, y ahí está el problema de muchos, mirar. Y recuerden que el estudio de esta semana, ¿de qué se trató? Miren. Entonces, ahí este estudio de esta semana yo lo estaba analizando con estos que estamos estudiando hoy. Y lo vamos a dejar ahí para que el hermano Jorge siga ahí con el miren. Ajá. Mamá, shalom a todos. Shalom, shalom, hermana. Shalom, shalom. Shalom, Ruth. Shalom, hermano Ruth. Adelante, Bueno. Jorgito. Hay un dicho que dice,
lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Ahí va. Y es bien cierto. Recordemos que él Sansón casi obliga a los papás a que la mujer que vio, que se la consiguieran para ser su esposa, ¿no? Me imagino que ya había sido instruido, porque ahí dice, ¿acaso no hay mujer dentro del mismo pueblo en la cual tú te pudieras fijar, digamos así, ¿no? Pero a él le gustó lo de afuera. Entonces, incluso pues, se le celebró con los filisteos, hubo un gran banquete. Ahora, no dice cuánto tiempo él abandonó a su mujer, porque en el 20 nada más dice, en el 20 ya, el 14-20 dice que ya la mujer había sido dada a su compañero. Entonces, lo que vemos aquí es todo el capítulo 15 es venganza y traición, ¿sí? Porque en el 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo. ¿Cuánto tiempo ha de haber pasado para que la mujer haya sido dada a otro hombre? Pero bueno, Que en habla los español. días de la siega del trigo, ¿Sigue español? No, no. Sansón visitó a su mujer con el cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Entonces ya aquí vemos que hay una traición, ¿no? Sí. Y ese es las consecuencias que paga uno cuando uno se une a un yugo desigual. Unirse a un yugo desigual es un arma mortal, porque uno no sabe qué, qué es lo que piensa muchas veces, qué es lo que piensa la mujer o el hombre. Porque mientras que uno está dentro digamos así, dentro de una congregación, pues uno se va a dar cuenta, ¿sí? Uno se va a dar cuenta de cómo es la vida de esa mujer o de ese hombre en el cual uno pone la mirada muchas veces. Pero de afuera todo es ficticio. Afuera le pueden endulzar a uno el oído y cuando caes pagas las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Dentro de su enojo, él dice que amarra unas zorras, en otras versiones dice que eran unos chacales, pero él en venganza hace eso, de quemar las cosechas de los filisteos. Entonces, vemos aquí que hay una venganza de parte de Sansón, pero más adelante sigue la narrativa y ahí va a dar por qué hizo todo eso. Y nosotros sabemos que Sansón, o sea, hacía tantas cosas que el padre le había prohibido que hiciera. Pero más sin en cambio ahora sí que el respaldo del padre, porque él lo había apartado desde un principio para un propósito. Claro, eso no nos da libertad a nosotros para hacer lo que nosotros querramos. Nosotros estamos dentro del propósito del Padre, pero nosotros tenemos que caminar en rectitud. Amén. ¿Amén? Amén. Ese es mi punto de ¿Alguien vista. más? Gracias, Jorgito, muy bueno. ¿Alguien más? Ariel, Quique.
Shalom, hermanos. Salón, Sí, salón. esto sabemos que era una venganza, ¿verdad? De parte del padre, pero también estábamos viendo que esta, pues, debilidad de, de Samson, pues, eran las mujeres, porque a lo largo de la vida de él, pues, eso fue lo que él le costó, ¿no? Y gracias al padre, pues él pudo llevar a cabo esto en contra de este pueblo que estaba metido en Israel, quien eran los filisteos. Aunque la mujer que a él le gustaba, pues era del mismo pueblo. Entonces, ¿cómo fue que comenzó pues esta venganza? Fue con la cosecha, con la comida. Recordemos que ahora en todo el mundo, pues la mayoría de la gente pues no tiene que comer. Mucha gente pues se muere de hambre en toda la tierra. Y Samson pues pensó en esto, ¿no? Hizo una venganza pues ahí con estos animalitos y dice que estaba el grano pues ser cosechado. Dice en el versículo 5 una parte B, ¿no? De esta manera él quemó el trigo cosechado junto con el grano que estaba por ser cosechado y los olivares. Fue algo que él pensó muy bien, porque era una manera de una entrada de comida, entrada de negocio para todos ellos, ¿no? Y les dio por donde más les dolía. Ahí vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, Sansón, pues él, la debilidad de él, pues eran las mujeres, las mujeres, y cuando él iba descendiendo ahí, pues eso fue lo que vio. Y esa era la manera del padre para acabar con estos filisteos, para sacar a esa tribu de filisteos de entre medio de Israel, ¿no? Y lo iba a hacer por medio de Samsón. Por ahí vamos a ir estudiando más adelante y conociendo más cómo fue esto. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Quique, Sí, shalom, hermanos. salón, Quique. Eh, Mire, en esta parte de lo que acaba de leer Jerry, vemos como una especie de desorden, todo estaba de cabeza, ¿no? O sea, Sansón se casó, como vimos en el capítulo anterior, en el último versículo dice que se fue, o sea, la abandonó a su esposa, después regresa, ya regresa como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero ella ya había sido dada a otro hombre. Entonces vemos cómo estos filisteos se recalcan, ¿no? Que hacen lo malo, ¿no? El padre entrega a su hija a otro por la deshonra que sufrió por parte de Chinchón. Y mire que Sansón no hubiera tenido nada de estos problemas si se casaba con una de su pueblo, ¿no? Pero él no siguió los consejos de su padre. Él se ve desde el capítulo anterior, desde el inicio de estos estudios, que era una persona que siempre quería hacer lo que él quería. Pero mire cómo sus actos, o sea, sus actos propios de él no lo llevan a nada bueno, no lo llevan para nada bien. Es más, vamos a ver más adelante también que se presenta otra vez la palabra descenso. Y como habíamos visto anteriormente, esta palabra no solamente es tomada como un descenso de un lugar a otro, sino un descenso espiritual en la vida de este hombre, ¿no? Y bueno, también hoy en día vivimos nosotros estas cosas, ¿no? O sea, yendo por el lado de que los filisteos hacen lo malo, al padre entregar a su hija a otros sin tener en cuenta nada.
también nosotros vemos muchas de esas cosas que no son agradables ante el Padre hoy en día. Y nada, eso nomás quería comentar, hermano Jerry. Muy buen comentario. ¿Alguien más para hacer otro comentario, un pequeño resumen de este 5 versículos? Sí, yo quiero comentar algo, hermano. Adelante, pastor. hermano. Recordemos que no vayas a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Ah, Entonces, aquí está el consejo que el padre le dio, ¿no? Porque mujeres dentro de la tribu de tus hermanos tú tienes. Pero hay algo que me llama la atención. Las 300 zorras. Como que Shimshón estaba poniendo atención en la guerra de Gedeón, ¿no? Cuando el padre ordenó que seleccionara 300 hombres para ganarle a la guerra a los midianitas, ¿no? Entonces claro. aquí vemos que como él fue y cazó 300 zorras. Recordemos, hermano, como estaba explicando el hermano Ariel, cuando él fue y quemó todos los graneros, o sea, la alimentación de los filisteos, déjenme decirle que, ¿qué va a hacer un pueblo si no tiene entrada de comida? Mm, Van derechito a la muerte. ¿Por qué? desespero. Porque nosotros recordemos para lo más reciente que pasamos aquí en Estados Unidos, lo que fue el COVID. Era racionado todo. Ahora pongámonos a pensar en ese tiempo. Estas 300 zorras dice que él les prendió una antorcha y quemaron todos los graneros, todos los sembradillos. Entonces podemos ver aquí cómo este pueblo iba a desfallecer poco a poco. Pero lo que más me llama la atención es que lo mismo que el padre ordenó a Gedeón con 300 hombres, eso mismo él fue a cazar 300 zorras, porque es el número que el padre escogió para derrotar a cualquier pueblo, 300. Bueno, muy bueno, pastor. Gracias, pastor. Si no hay más comentarios, yo quiero recordar Amén. en el capítulo, sí, adelante, Jorgito. Eh, Solo no sé si se pudiera comparar, porque recordemos que Gedeón es muy diferente a Sansón. Gedeón fue este un hombre más, como que más temeroso al padre, ¿no? Y, y también como que, o sea, hizo las cosas más de la manera más recta que Sansón. Sansón, eh, si hubiese, si esto hubiese hecho, porque por menos cosas, el padre eh, desechó a Saúl, ¿sí? Si lo vemos así, por menos cosas, el padre desechó a Saúl y a Sansón que se casó, que, que comió de la comida de los filisteos. Entonces, en mi punto de vista, ¿no? Hay una gran diferencia entre Gedeón y Sansón. Ahora, con respecto como dice el pastor, de los 300 hombres y las 300 zorras, pues sí hay algo ahí en común. Ese es mi comentario nada más. Exactamente, yo en ningún momento estoy comparando a Sansón con Gedeón porque hay una gran diferencia, como dice el hermano Ajá, Jorge. Lo que yo estoy comparando la orden que el padre le dio de ajá, seleccionar 300 hombres y como El que aquí número. Simón él escuchó, ¿no? Entonces también él tenía eso en la mente de seguramente. escoger 300 zorras. ¿Por qué? Porque si con 300 hombres que el padre dio la orden derrotó al pueblo de Miriam, también él con 300 animalitos, él también le hizo la guerra a lo que son los filisteos. Muy buenos comentarios. Quiero Ujú. recordar en el capítulo 14 de este mismo libro de Jueces del estudio pasado, en el versículo 4, cuando su madre y su padre y su madre
no sabían que todo esto venía de Yahweh. Entonces dice, quien estaba buscando venganza contra los filisteos. En ese tiempo los filisteos reinaban sobre Israel. Entonces todo lo que está haciendo este nazareo en contra de los filisteos, esto era un plan del Padre. Esto no venía directamente de Chinchón, ya era un plan que venía del Padre. Yo creo, así lo veo, hasta de la mujer filistea, Dalila. Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo y al final, en el versículo, sí, casi ya en el final, cuando termina con los filisteos, ahí nos vamos a dar cuenta, porque él le habla al padre y le dice, a ver, vamos a adelantarlo un poquito más o menos para no salir. Está en el versículo 18, dice, luego se sintió muy sediento, dice, así que clamó a Yahweh. Y aquí está enseñándonos también cuando nosotros necesitamos de algo aquí en la tierra, ¿a quién tenemos que clamar? No al hombre, no pidió agua al hombre. Dice, clamó a Yahweh diciendo, tú llevaste a cabo este gran rescate por medio de tu siervo, pero he de morir ahora de sed y caer en las manos de estos incircuncisos. Y después el padre se apiada de Chinchón y abre. Pero vamos a seguir leyendo, no nos vamos a salir. Pero sin embargo, estos comentarios nos ayudan, ¿verdad? A tener sed del Padre, así como Chinchón tuvo sed en este versículo 18. Y también el comentario de Arielo que él habló sobre los alimentos de estos filisteos que fueron quemados, salió, el trigo estaba cosechado, el trigo que estaba cosechado y el que estaba por ser cosechado, y los olivares, los olivos. Nombra estos dos nomás. Sí, adelante. En la versión que yo tengo dice en el versículo 5 y al final dice, y quemó las mies amontonadas, o sea, las que estaban guardadas Sí, y las que sí, lo estaban en pie. cosechaban. Los Y las que cosechados y los estaban que en... estaban por ser cosechados. Ajá, eso Ajá, exactamente. sí, Exacto, así es. Y los olivares, también habla de los olivares en la tuya. sí, Y las viñas, ¿verdad? ajá, viñas y olivares. Bueno, ahí los dejó sin vino y sin aceite. Y el pan. Mire, ahí El están pan. los tres. El pan, el vino y el aceite. Esto no es solamente una, algo de casualidad, ¿verdad? Esto no es casual, este es algo que está pasando ahí. Ahí no, yo no conozco la revelación, pero lo que yo veo ahí es que ahí les quitó el pan, el vino y el aceite. No, pues Ahí se los quitó. prácticamente los dejó sin nada. Exacto, sí. Pues los quemó, lo dejó sin, como dice el pastor, esto era una estrategia militar que usan y lo han usado muchas veces, eh, de que no tengan alimentos para que ellos no puedan pelear y así se les acabe la fuerza, ¿verdad? Mucha gente lo ha hecho, muchos militares, y hasta ahora lo siguen haciendo. Siempre tratan de que ellos no tengan alimentos para que ellos se rindan. Ujú. Pero esto fue estratégico lo que hizo Chinchón y aquí estaba dando juicio sobre el pueblo filisteo. Había empezado, pero había tomado venganza, dice, y acá lo explica en el número 6. Bien, si no hay más comentarios, voy a seguir con el versículo 6 hasta el 10. Yo, Amén. yo, yo, yo. Ajá. Primero agradecer al hermano Richard que por fin nos deja estar en familia, en grupo y poder escuchar y poder aprender y estudiar la palabra. Gracias, Richard, por compartirme el link. Pero yo lo que veo aquí en la historia de Sansón es de que pasa lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar que ellos veían que el Padre les proveía de todo, del cuidado en el día, en la noche, del calzado y de la ropa durante los 40 años, el Padre esperaba que le obedecieran, ¿verdad? Que le hicieran fieles. Y aquí
En Sansón, irónicamente, el padre también esperaba, como él era un separado por él, esperaba que él actuara con obediencia, ¿verdad? Pero no, irónicamente, Sansón no se comportó como el padre esperaba. Se comportó como un hombre, como nosotros ahora. Como los padres nos dicen, no te metas con ese hombre, o al hombre le dicen, no te conviene esa mujer, pero nosotros hacemos lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos gusta. Y al final, cuando todo sale mal, cuando el hombre o la mujer sale mal y queda tu vida en problemas, ¿qué haces al final? Arrepentido. Si conociste la palabra, al final sales buscando al Padre. Así como Sansón hizo al final, se arrepintió y suplicó al Padre, buscó al Padre. Igualito hacemos nosotros. Cuando ya todo está, como dice, fregado, acabado, te sientes pero mal, recién ahí te acuerdas del Creador, recién buscas de Él. Como Sansón cuando perdió su fortaleza, recién buscó de corazón al Padre. Y es lo que se está viendo hasta el día de hoy. Aún ya conociendo la palabra, a veces no seguimos creyendo en lo que está escrito, de que si le obedecemos, si le escuchamos, si miramos sus mandamientos, Él nos va a dar todo porque Él es dueño de todo. Y aún así no creemos. Yo veo esa similitud que ha pasado en Israel, pasó con Sansón y actualmente está pasando. Solo eso, hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 6 hasta el 10 y después vamos a seguir aportando al estudio. Dice, los filisteos, ¿quién hizo esto? Ellos respondieron, Chinchón, el yerno del hombre de Timnat, porque él tomó a la esposa de Chinchón y se la dio a uno de sus amigos. Entonces los filisteos vinieron y los quemaron a ella y a la casa de su padre con fuego. Chinchón les dijo a ellos, yo ciertamente tendré mi venganza sobre ustedes por hacer tal cosa, pero después que la tenga, me detendré. Furioso, él comenzó a matarlos a derecha y a izquierda. Fue una masacre, luego descendió y se quedó en la cueva en la roca de Eitán. 9. Los filisteos subieron y acamparon en Yahudá y se esparcieron por las afueras de Lejí. Los hombres de Yahudá dijeron, ¿por qué han venido contra nosotros? Ellos respondieron, para atrapar a Chinchón y hacerle a él como nos ha hecho a nosotros. Aquí desde el versículo 6, aquí empezamos a ver más fuerte la cultura que tenemos nosotros de no poder tener otra mujer, ¿verdad? Más que la mujer con la que nos hemos casado. Y acá Chinchón no creo que aceptó, porque ahí no dice que la aceptó, pero acá dice en el versículo, todavía sigue el 6, sí, sigue el 6, al final del 6 dice, porque él tomó la esposa de Chinchón y se la dio a uno de sus amigos. Entonces el filisteo vinieron y los quemaron a ella y a la casa de su padre con fuego. Yo no creo que esté hablando de Dalila, está hablando de la hija menor, la que el padre le dio a Chinchón, ¿verdad? Y entonces ahí es que Chinchón les dijo a ellos, yo ciertamente tendré mi venganza. Ahí ya estaba enojado Chinchón sobre ustedes por hacer tal cosa, pero después que la tenga me detendré. Solamente quería hacer venganza. Y entonces ahí empezó a matar a todo el mundo, ¿verdad? Empezó a matar a izquierda y a derecha, dice, a todos los que se les cruzaban, hizo una masacre tremenda. Y hasta que se fue a la roca de Itán. Y hasta que los filisteos tuvieron a capturar a Chinchón al pueblo de Yahudá. Pero él era de la tribu de Dan. ¿Por qué se fueron a la tribu de Yahudá? Eso también está en pregunta. Dice, ajá, ya está ahí, dice, ya, ¿por qué han venido? Entonces dicen los judíos, ¿por qué han venido contra nosotros? Ellos respondieron, para atrapar a Chinchón y hacerle a él. Ah, ok, so la tribu, la cueva donde estaba
Chinchón, él creo que le pertenecía a Yahudá, ¿verdad? Por Ujú. eso es que él había escapado allá. Ok, comentarios, hermanos, hasta ahí. Pastor. Pastor. Eh, Ahí está. sí, hermanitos, a mí me llama la atención el verso que dejamos, el 5, el 15:5, porque recordemos, bueno, para apoyar a ese verso, me gustaría que me acompañen a lo que es el libro de Joel, su Ok, verso, su capítulo 2 y su verso 23. ok. Aquí vamos a entender algo muy hermoso, porque un pueblo que no tenga pan, no tenga vino y no tenga aceite, No, es un pueblo muerto. Mas nosotros nos gozamos y nos regocijamos en el pan, en el vino y en el aceite. Amén. Y Dice el libro celebramos Shabbat. de Joel, su capítulo 2 y su verso 23. Joel 2. 2:23. Ok. Estoy leyendo una Reina Valera. Amén. Nosotros también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Yahweh vuestro Elohim, porque Él nos ha dado la primera lluvia. ¿Quién es la primera lluvia? Yeshua. Es Yahshua. Ujú. A su tiempo, oiga, a su tiempo. Y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y la lluvia tardía, como al principio. 24. 24 dice, las eras estarán llenas, oiga, las eras estarán llenas de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Sí. Recordemos, ahí es tipología de nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque el pan, él dijo, yo soy el pan de vino. Yo soy la vid verdadera. Y el aceite es representación del Ruach HaKodesh. Un pueblo que adora a ídolos, así como los filisteos adoraban a lo que es el dios Dagón. Es un pueblo que no tiene pan, no tiene vino y no tiene aceite. O sea, es un pueblo muerto. Es Maldito. un pueblo que no tiene un fundamento espiritual como nosotros lo tenemos, como es servirle a un Elohim vivo, que Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, y su espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh, el aceite, es el que nos dirige a nosotros a hacer todo lo bien para buena obra y justicia. Esto es lo que yo tengo para el verso 5, hermano. Si alguien quiere aportar algo acerca de esto. Adelante. Pregunta. Adelante. Eh, si eso es era el pan, el aceite y el vino, es nada más para el pueblo de Israel o era para todos. No, recordemos que, hermano, estamos hablando, ¿qué fue lo que quemaron las zorras? Todo eso. Todo El pan, eso. el vino y el aceite. Ujú. El Ajá. trigo. ¿Y qué hacen con el Ajá. trigo? Pan. Ah, Entonces, cuando él quemó todos esos sembradíos, los graneros, ¿a qué los sentenció? ¿Para vida o para la muerte? Se quedaron sin pan, sin comida. Exactamente. En cuanto a nosotros, dice que con nuestra obediencia que el Padre ha puesto en nosotros, dice que por eso dice, regocíjense y alégrense, oh hijos de Sión, porque yo les voy a enviar la lluvia temprana como al principio. Y recordemos que en los últimos tiempos Él va a enviar la lluvia tardía.
Entonces esto trae mucha similitud, hermanos, que si nosotros tenemos el pan espiritual, tenemos el vino espiritual que es la palabra, y si tenemos el aceite que es símbolo del Ruach HaKodesh, estamos vivos y tenemos vida eterna en el Mashiach Yeshua. Amén. Ahí está. ¿Alguien más? Seguimos con estos 5 versículos. ¿Quién sigue? Jorgito, ¿algún comentario? Sí, ahí vemos que Sansón, cuando hacen la pregunta ¿quién hizo eso?, le responden que fue Sansón, el yerno de Timá, y le dicen porque le quitó la mujer y se la dio a se la dio a su compañero. Entonces, la venganza es a causa de que de eso, ¿no? De que le dieron la mujer a otro hombre. Por eso él empieza a hacer venganza. ¿Sí? Y más adelante dice que llegaron allí que los filisteos subieron y acamparon en Judá, porque allí se había refugiado Chinchón. En la cueva de la roca de Itán. Ajá. Entonces, más adelante vamos a ver que sus propios, ahora sí que de la tribu de Judá, en vez de apoyarlo, ellos mismos lo entregaron. Pero prácticamente, o sea, dentro de su enojo de Sansón fue por eso de que hizo todo eso porque le habían entregado a la mujer a otro hombre. Ese es el comentario que... Amén. Ariel. Sí, en el capítulo 14, versículo 15, dice, coacciona a tu hombre para que nos diga la solución de la parábola difícil. De otra forma quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Y en el versículo 6, ¿no? Del capítulo 15, pues vemos que esta tribu lo hizo porque dice, entonces los filisteos vinieron y los quemaron a ella y la casa de su padre con fuego. Entonces, sí quemaron a la esposa o a la mujer que había escogido Shinshon, ¿no? Sí. Yo creo que era la... Y Yo esto, creo, Ariel, recordemos que que era la estas hermana personas, menor. ¿perdón? Yo creo que era la hermana menor la que le dio el padre después. Pero No, mire qué dice ahí arriba, dice Shinshon, el yerno del hombre de Timá, porque él tomó a la mujer de Shimshon y se la dio a uno de sus amigos. Exacto, ya no estaba Dice ahí. entonces, pero ¿quién era la mujer? La hija, Él la no otra tomó a hija. no, pero él no la tomó. No no la la tomó. tomó. No dice que la Entonces, tomó. Pero no era vaya, pero entonces sí era la mujer, era la En porque mujer. el, dice, mire, güey, la quemaron a ella y la casa. la respuesta está en el capítulo 16. A ver En el si Dalila capítulo, estaba viva. Ajá. No, Si pero eso, en Dalila el sale en capítulo el... dice, Ajá. pero ya en Dalila es de otro lado. Es Claro, claro, ya filistea, está con... Es de Gaza, pero es de Gaza. de Gaza. Claro, ahí están los filisteos.
sí, pero, o sea, eh, era filistea, sí, pero no del mismo pueblo. Está hablando de dos mujeres diferentes. Recordemos algo que la primera mujer era de Timán Ajá. y Dalila era de Gaza. Ok. So, ¿quién era entonces a la que quemaron? ¿Dalila o la hermana? No. Fue la Dalila, primera mujer que Es la primera mujer la que quemaron, pienso yo. Ok, ok. Porque hasta Ajá. donde yo veo era que él se enamoró de Dalila, pero a Dalila se la dieron a su amigo. Y no. después el padre le ofrece, el padre dice que aquí le ofrece, no es la hermana menor más hermosa que la otra, porque ya me imagino que Sansón estaba, dice, ¿no es ella aún más bonita? ¿Por qué no la tomas en su lugar? Pero no dice que la tomó, pero ya el otro ya se había, pero la vamos a ver en el otro capítulo, en el 16. Pero En por el, ahora nos vamos a quedar con eso. en Adelante. el 10, en el 16, cuando empieza, dice, fue Sansón a Gaza. O sea, se movió, se fue a otro pueblo, digamos así. Y ahí vio a Dalila, pues. No está hablando de la misma mujer, porque Ah, son que dos aquí mujeres dice, diferentes. claro, Ah, ok, ok. Bueno, ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a seguir. Está bueno el comentario. Punto para mí. Punto para Arielito. Adelante, Ariela, termina entonces. Entonces, sí, lo que a todo esto nos lleva a que este pueblo, pues, recordemos que no era un pueblo instruido, adoraban dioses, eh, hacían, pues, aberraciones en contra del Padre, ¿no? Entonces, podemos ver de que este pueblo era un pueblo sin ley. Se pudiera decir un pueblo sin ley porque no tenía palabra. sin pan ni vino. Y entonces, Sin pan ni vino. para mí, fuera de la protección del Padre, no hay otro pueblo que nosotros podamos decir qué pueblo entendido y obediente es este, ¿no? Que Israel. Entonces, eh, igual el enemigo así es. El enemigo paga mal a las personas que le sirven, ¿no? Y así va a ser esto siempre, ¿verdad, hermanos? Amén. Está buena, muy buen comentario, Ariel. Nos dejó con más re- ganas de estudiar. recordemos que este, era un pueblo pagano. Y entonces, al ser un pueblo pagano, no tenía ni orden, no tenía nada, estaba desordenado, hacían lo que querían. Una anarquía, pues. Era un pueblo anárquico. Hacían lo que bien les parecía, porque ahí nadie le dijo, nadie impidió que fueran a quemar, todos fueron a quemar a la mujer, siendo de su propio pueblo. Amén. ¿Seguimos? ¿Jorgito? Sí, seguimos. Ok. Ah, Quique. Sí, acá. Ahí va. Yo estaba pensando, Jerry, de lo que estabas comentando, de que pensabas que era. Ah, Dalila. no, pero ya se aclaró también eso, ¿no? Que es otra mujer, ¿no? Pero también estaba viendo que la Claro, reacción de Sansón no hubiera sido la misma si hubiera sido la hermana o su propia esposa, ¿no? Porque la reacción de él fue fuerte, ¿no? O sea, más que nada acá vemos venganza, ¿no? Porque claro. Sansón actúa por impulso. Y mira que ese actuar, él no consideró las consecuencias de esa acción. Y vemos también que la venganza no solamente causa daño a sus enemigos, sino que también trae sufrimiento a personas que son inocentes, ¿no? Como por ejemplo su esposa y su familia, que murieron quemados.
Y esta parte que has leído también revela cómo la ira, la falta de perdón puede llevar a la destrucción, que afecta a todos los que están involucrados. Ahora, esto también lo vemos nosotros, ¿no? O sea, en nuestra vida diaria podemos enfrentar muchas situaciones en las que sentimos el deseo de vengarnos o quizás responder de manera agresiva a quienes nos han hecho daño. Pero debemos recordar que, que nuestras acciones pueden tener repercusiones, ¿no? Más allá de lo que imaginamos. La violencia solo genera más violencia y la venganza puede llevarnos a vivir con amargura y resentimiento, ¿no? Y eso no es lo que quiere el Padre para nosotros. Amén. Bueno, aquí qué bueno. Si hay algún otro comentario, si no, seguimos. Seguimos. Entonces aquí queda claro que no era Dalila, porque la historia de Dalila empieza en el capítulo 16, como dijo Arielo, y quedó claro. Entonces aquí la historia era de la mujer a la que quemaron, era la esposa, ¿verdad? La que estaba con el amigo. Porque con la hija que le ofrece el padre, pues no hay, acá no dice nada que él estuvo con ella. So, vamos a sumar que la que quemaron fue a la esposa, como dice en el capítulo 14 del estudio pasado que lo trajo Ariel. Después de esto, aquí veo la matanza, la masacre que hizo Sansón de manera furiosa, matando a los filisteos a izquierda y a derecha, dice, y cuando se esconde en la escuela, en la roca, en la cueva, ¿no? De la roca de Itán, y los filisteos buscándolo llegan hasta Judá, ¿no? Hasta subieron y acamparon en Yahudá y se esparcieron por las afueras de Lejí, buscando a Sansón, a Chinchón, para matarlo, ¿no? Para apresarlo y hacerle lo mismo lo que les había hecho a ellos. Y hasta aquí. Entonces, si no hay otro comentario, vamos a seguir con el versículo 11 y a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Algún otro comentario? Si no seguimos, versículo 11. Seguimos. Seguimos. 15:11 del libro de Jueces. Dice, entonces 3,000 hombres de Yahudá descendieron a la cueva en la roca de Itán y dijeron a Chinchón, ¿sabes tú que los filisteos son nuestros amos? Dice la mía. 11. ¿Qué qué nos estás haciendo? Él respondió, como ellos me hicieron a mí, así yo les hice a ellos. 12. Ellos le dijeron, hemos venido a arrestarte y entregarte a los filisteos. Sansón Chinchón respondió, júrame que ustedes mismos no caerán sobre mí. Ellos le dijeron, no, pero te ataremos y te entregaremos a ellos. Sin embargo, prometemos no matarte. Así que ellos lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo trajeron a la roca. Cuando llegó a Lejí, los filisteos vinieron corriendo y gritándole, y el Ruaj de Yahweh cayó sobre él poderosamente. Las cuerdas en sus manos se volvieron tan débiles como lino quemado y cayeron de sus brazos. Él encontró una quijada fresca de asno, la tomó en sus manos y con ella mató a 1,000 hombres. Ok, cuando lo primero que me llama la atención es el versículo 15 al terminar de leer. Primero, cuando uno tiene el voto nazareo, es más o menos o yo podría decir que es más severo que el voto levita, ¿no? Cuando están los que están sirviendo al Padre, al Eterno, que los levitas no pueden acercarse a un muerto. So, Leví, este voto nazareo también no te puedes acercar a un muerto, no puedes tocar un muerto. Pero aquí vemos que él coge y encontró una quijada fresca de asno y se la arrancó. O sea, el asno recién estaba muerto.
Y él no lo podía tocar, pero sin embargo él le arrancó la quijada. Y con esa misma quijada, él mató 1000 hombres. Vemos también que aquí en el versículo 11 dice que el pueblo de Judá, los 3000 hombres, hablan con Sansón y recuerdan que ellos están bajo la sujeción de los filisteos, que los filisteos gobernaban sobre el pueblo de Israel. Y entonces le preguntan, dices, ¿qué nos estás haciendo? O sea, ¿por qué estás haciendo todos estos errores? No entendían que Chinchón estaba ahí por un propósito de juez. Y entonces ahí él respondió como ellos me hicieron a mí, así yo les hice a ellos. Pero todo esto entendemos según el capítulo 14:4, que todo esto era un plan del Padre y a Chinchón como juez a dar juicio a los filisteos, ¿verdad? Y después nos vamos a dar cuenta que ahí Chinchón estaba en el último versículo, en el 20, que él gobernó, fue juez por 20 años contra los filisteos. Acá también dice, pues que lo arrestan a Chinchón, pero me gusta en el 14, cuando dice, el Ruach de Yahweh cayó sobre él poderosamente y las cuerdas de sus manos se volvieron tan débiles como lino quemado, dice la Biblia mía, y cayeron de sus brazos. Que ahí nos estamos dando cuenta que el Ruach del Padre estaba con él todo el tiempo cuando era necesario él intervenir. Y así fue como eliminó a 1000 hombres con una quijada, de asno. Comentarios, Pastor. Sí, amén, hermanos. Aquí podemos ver que entre las tribus casi no se veía amor. ¿Qué hacía un hermano entregando a otro hermano? Ay, 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 ay. Aquí podemos ver nosotros lo que se estaba viviendo. El pueblo de Israel vivía ya sin amor, era una anarquía la que estaban viviendo en ese tiempo. Pero lo que a mí me sorprende que dice que cuando a él lo capturaron los propios hermanos, lo ataron, dice que vino poderosamente el Espíritu del Padre sobre él. Y saben ustedes una cosa, que eso mismo, lo que fue, dice Eclesiastés, va a volver a ser. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, su capítulo 10, en el 20, dice que en ese tiempo, cuando vengan, dice que no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino va a ser el Espíritu. Está en el 10, 20 y en el 21 dice, y el hermano entregará a muerte al hermano. Oiga. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Recordemos, hermano, dice que lo que fue será. En el tiempo de los jueces, nosotros vemos que ya el amor no existía. Si nosotros podemos ver aquí qué hacía la tribu de Judá, entregando al hermano de Dan a manos de los filisteos. Nuestro Yeshua dice que en ese tiempo, dice en el tiempo que está por venir, dice que cuando esté en aflicción, dice que no vamos a ser nosotros carnalmente los que vamos a hablar, sino va a ser el Ruach del Padre que va a hablar por nosotros. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice en el 21 que el hermano va a entregar a muerte al hermano. Y sigue la narrativa y dice, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Porque a Sansón, si nosotros vemos, no lo estaban entregando para que le dieran un masaje. No, lo estaban entregando para que lo mataran. Por eso, hermanos, en este tiempo nosotros tenemos, por eso dice, busquen la santidad. O sea, tenemos que ser apartados si queremos ver al Padre en aquel día. ¿Apartados de qué?
de los deseos del mundo. ¿Apartados de qué? De lo bonito que ve el ojo, porque el ojo ve. Recordemos que Sansón él vio y descendió a Timá. Y ahí comenzó todo lo de él, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, como siempre lo hemos venido hablando, hermanos, que tenemos que tener cuidado a dónde vamos y cómo nos conducimos. Solamente, hermano. Muy bonito. Jorgito. Como yo dije que al principio, que este capítulo es prácticamente de venganza y traición, porque aquí vemos que los propios hermanos de la tribu de Judá lo entregaron a los filisteos. Entonces, al entregarlo, pues, imagínense, lo entregaron por lo que había hecho. Entonces, el padre, pues, dentro de su propósito que tenía con Sansón, no lo iba a dejar que lo mataran. Entonces, el padre manda al Rúa para que él pudiera salir de esa, de las manos de los filisteos. Pero, bueno, el hermano Jerry me quitó las palabras del 15, porque eso es cierto, eso, él como era nazareo no podía tocar ningún animal muerto. Entonces, dice que estaba fresca, pero ya vemos a Sansón haciendo otra vez lo que hizo con el burro, ¿no? Ujú. Que fue y vio el panal de miel y comió. Y él no estaba supuesto a hacer eso. Entonces, ahí sí que, ¿qué pudiéramos decir? ¿Se rompió el voto? Las imperfecciones del hombre, Sí, pero vemos la porque, fidelidad del Padre. sí, porque, o sea, la verdad que todo eso lo que hizo, pues el padre o sea, se mantuvo firme, ¿no? Con el propósito Ujú. que él tenía con él, a pesar. Claro, ¿Y cuál es la lección para nosotros? Que a pesar de nuestras imperfecciones, el Padre nos utiliza, el Padre nos usa. ¿Para qué? Para su impartir propósito. palabra, ¿sí? Amén. Que nadie puede decir que, que es perfecto. Entonces, con todas nuestras imperfecciones, el Padre nos usa para su propósito. Y su propósito ¿cómo se llama? Ah, que nosotros llevemos palabra. Amén. Amén. Ser obreros del Evangelio. ¿Ah? Seguimos. Ariel. Y después sigue Quique, ¿no? Sí, shalom, hermanos. Eh, Adelante, Ariel. vemos Anótate que otro punto. aquí, vemos acá que esto va pues paso a paso. Recordemos que la venganza es del Padre, ¿no? Amén. Entonces, como aprendimos en el capítulo 14, versículo 4, dice que que esto venía de Yahweh, quien estaba buscando venganza en contra de los filisteos. Entonces, vemos acá algo. Dice en el capítulo 7 del versículo, perdón, el capítulo 15, el versículo 7 dice: Yo ciertamente tendré mi venganza sobre ustedes por hacer tal cosa, pero después
la tenga, me detendré. Así es. Entonces, cuando a él ya llegan los hombres de Judá, 3,000 hombres para ser exactos, ellos le hacen pues dos preguntas. ¿Sabes tú que los filisteos son nuestros amos? ¿Qué nos estás haciendo? Él respondió, como ellos me hicieron a mí, así yo les hice a ellos. Recordemos que ya les habían quitado el, el grano, el vino y el aceite. ¿Por qué no fue en esta discusión? ¿Por qué no? ¿Por qué Sansón sabía que Yehudá era, pues, eran hermanos, ¿no? Eran del mismo pueblo. Mas, sin embargo, como ya se explicó que ellos actuaron en contra de Sansón, ¿no? Ellos lo entregaron. Y vemos acá en el versículo 14, no, dice, cuando llegó a elegir, los filisteos vinieron corriendo y gritándole, y el Rúa de Yahweh cayó sobre él poderosamente. El padre estaba haciendo ahí su venganza y la estaba haciendo perfectamente contra este pueblo, porque no era contra su mismo pueblo, sino que era contra estos filisteos, ¿no? Que querían sacarlos y querían, pues, que saliera del territorio de Israel. Entonces, él con una quijada de asno, pues mató a 1,000 hombres. Bien lo pudiera haber hecho él con los hijos de Yehudá. Eran 3,000. Él aquí mató a 1,000, ¿no? Entonces, el padre tomó venganza justamente contra estos filisteos, ¿no? Primero fue contra la comida de este pueblo y ya después ya tomó venganza juntamente con sus manos, ¿no? Y así es, el tiempo, el Padre, pues es perfecto. A cuando Él quiera, ¿verdad? Él elimina a estas barreras de hombres, ¿no? Y solamente. Amén, amén. Buena, buena, buena. Quique, Sí, aquí. adelante. A mí también me llamó la atención la primera parte, bueno, la que habla sobre los hombres de Judá. Acá yo veo una falta de coraje o una falta de fe de ellos, ¿no? Porque en lugar de defender, creo que Sansón ya era su juez, ya era su juez, ¿no? Ya era un líder. Y en lugar de defenderlo, ¿no? O apoyarlo, prefieren entregarlo, pero lo entregan para salvarse a sí mismos. Exacto. ¿Y qué nos refleja esto? Una actitud de, primeramente, que ellos no confiaban en el Padre, porque tenían que entregarlos para salvarse a sí mismos. Esto hasta podría tomarse como una actitud de cobardía o falta de confianza, ¿no? Eh, También nos muestra cómo en momentos de presión, como ellos se sintieron en ese momento, muchas veces podemos ser tentados a comprometer nuestros principios y traicionar en lo que creemos, ¿no? O traicionar a quienes el Padre ha puesto en nuestras vidas. Ahora, nosotros hoy en día podemos enfrentar situaciones en las que sentimos la presión de enfrentarnos con el mundo, ¿no? O de traicionar nuestras propias convicciones, pero para evitar problemas. Pero sin embargo, la fidelidad al Padre requiere que tengamos coraje y determinación. No podemos permitir que el temor nos haga retroceder o comprometer nuestra fe. Este pasaje también
esta parte de estos versículos que ha leído Jerry también nos recuerda que debemos confiar en el Padre, incluso cuando todo parece estar en contra, ¿no? Vemos que los hombres de Judá no confiaron en el Padre, o sea, no confiaron en que Él podría protegerlos. Y seguro que les dio miedo, ¿no? Y tomaron la decisión de entregar a Sansón. De manera similar, también nosotros podemos ser tentados a tomar un camino más fácil para salir de algún problema o evitar comprometer alguna situación, pero siempre debemos anteponer que el Padre nos cuida, ¿no? Y nos protege. Eso nada más quería comentar yo. Amén, amén. Muy buenos comentarios. Estamos viendo aquí y vamos a recordar un poquito que lo dice bien claro aquí. ¿De quién toma la venganza? La venganza siempre la toma el Padre, como la leyó el pastor en Mateo. El Ruach de Yahweh, dice, cayó sobre él poderosamente. Otra vez, si nos vamos hasta el 14, 4, otra vez. Dice, su padre y madre no sabían que todo esto venía de Yahweh, quien estaba buscando venganza contra los filisteos. Y otra vez, y dice ahí, en ese tiempo los filisteos reinaban sobre Israel. También nos damos cuenta que no, Israel eran las 12 tribus, no solamente era la tribu de Dan, eran todas las tribus. O sea, ese, ese pueblo de los filisteos era un pueblo poderoso. Y entonces aquí vemos pues que estaba el padre, quien toma venganza es el padre. Con Gedeón, con los midianitas lo hizo con 300 hombres. Y esta vez el padre usa a un hombre que era nazareo desde el vientre de su madre. Primero toma la venganza con 300 zorros o coyotes y quema el pan, el vino y el aceite de los filisteos. Mira cómo empieza. Y después aquí, ¿cómo es que con una quijada de asno puede matar a 1000 hombres? Definitivamente esto no fue fuerza de Chinchón o Sansón. Esto fue venganza directamente del Padre. Así es que aquí los méritos y la venganza son totalmente del Padre, ¿verdad? Entonces, aquí si no hay otro comentario, vamos a seguir con el versículo 16 hasta el 20. Si no hay otro comentario, sigo. Entonces seguimos con el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 16, que dice, Chinchón dijo, No, Jerry, Jorge tiene gracias, comentario. hermano. oh, adelante, Jorgito. Ya llevo media hora esperando ahí, ve. Y No que puedo alzar la más. mano, pues. Y las tenía hasta las 2, mira. Ya se había cansado, puesto atrás, dice. Adelante, Jorgito, disculpas. Ah, lo que vemos cuando los filisteos, los de la tribu de Judá, entregan ahora sí que a su propio hermano, ¿no? Aparte de ser una traición y como dijo hermano Enrique, un acto de cobardía. Lo que podemos ver ahí también es que no había unión, dentro de las tribus. Y eso es bien importante en un remanente, que haya unión entre nosotros, porque en muchas ocasiones el pastor nos ha ilustrado con cómo era de que estaban formadas las tribus. Entonces, al estar formadas había un orden y es algo que no es tan fácil de penetrar. Recordemos que eh, anteriormente pues hacían murallas y todo eso, pero aparte de que el pueblo de Israel tenía la protección del Padre, era un pueblo ordenado. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que Judá
cuando entrega a su hermano, porque es su hermano, ¿no? De la tribu de Dan. No había una unión. Entonces es bien importante para nosotros que por lo menos los que estamos estudiando seamos unidos, porque imagínense, si no hay unión, no estuviéramos los mismos de siempre. ¿Ah? Cada quien hiciera lo que, hoy no entro, pasado sí, todo eso. Mas esta unión no es de nosotros, es del Padre. El Padre nos ha dado esa unión entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos une? El Mashiach. ¿Qué es lo que nos une? El querer aprender su palabra. ¿Qué es lo que nos une? Tener un crecimiento espiritual. Y eso mismo tratamos de inyectar a los demás. ¿Sí? Pero ahí sí ya no podemos hacer nada, porque si ellos no quieren, pues no podemos hacer nada. Pero en cuanto a los 5 o 6 que estemos aquí, debemos de mantenernos unidos. Amén. Y allí no había unión entre Judá y Dan. Richard, Buen comentario, Jorgito. Adelante, Alfredo. ya. Shalom, Alfredito. Acá el chalón a todos. Acá lo que veo, observo algunas cosas, no sé, quizá ustedes no lo consideren irrelevantes, pero acá lo que veo es adulterio, un mal matrimonio, no un orden, un desorden, y lo que no comparto la opinión de que Dios es vengativo. Dios es la venganza de Dios. No tenemos un Dios vengativo. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Claro que su ira también es fuerte, pero bueno, eso es solamente un concepto. Pero acá lo que veo desde el comienzo es cómo los padres pueden disponer de los hijos. Me hace recordar, mi padre es de un caserío de provincias. Y hasta ahora se hace, creo, no sé. Los padres tratan matrimonios por conveniencia familiar, por conveniencia económica. O sea, pueden disponer de los hijos. Eso me parece aberrante. Después lo otro, Sansón era juez. Ya cuando sucedió esto, ¿ya era juez o se vuelve juez después de matar a bastantes? Bueno, Sansón se enoja porque el padre dispone de la mujer y le dice, yo pensé que la habías aborrecido y por eso dispuse y se la di a otro. Eso también es aberrante. Ahora, ¿qué era Sansón? Sansón dice, para allegarse a su esposa iba con un cabrito. Allegarse es entrar, ¿cómo? Entrar en convivencia. Sansón no vivía con su mujer. O sea, tenía una relación como con un amante. Tenía una relación con una persona que si el suegro piensa que él ya no venía, supuestamente ya no venía, y al aborrecer quiere decir cuando hay un mal matrimonio, los hombres no dejaban a la esposa, sino tenían otras mujeres. Entonces, por eso en un momento a Moisés le reclaman y le dice, bueno, entonces dales carta de divorcio, aborrécelas y dale carta de divorcio. No la aborrezcas y la tengas como en ese caso, como esa esposa. Es posible que no estuvo buen tiempo con ella, entonces el suegro, como le dice, bueno, yo pensé que ya la habías aborrecido, supuestamente no llegaba, ¿no? Y se la dio a otro compañero, dice. Y en el colmo de eso dice, ¿por qué no coges a la otra? Está vacante todavía, hay cupo por ahí, una más. Era un desorden fuerte. Lo que hay, y la esposa también le dijo que se vaya con otro y se fue. Hay adulterio también ahí.
varios desórdenes. Luego de esto, él entra en ira y comete cosas que no son tolerables, ni a Dios siquiera, que él por ira mate a más personas. No sé, hay varias cosas. Yo pienso que se le puede sacar provecho a eso, pero yo pienso que hemos evolucionado al menos un poco y debemos tener en cuenta que la ira no nos lleva a ningún sitio. El desorden en un matrimonio, que este matrimonio de Sansón, para mí que era un yugo desigual. Un yugo desigual. Por lo que escucho, la esposa era filistea, ¿no es cierto? Ujú. Primero, porque Sansón toma venganza y le quema sus alimentos, sus viñedos y sus olivares. Les deja sin alimentos. Van los filisteos y queman al suegro y a la mujer, a la esposa. Él entra en ira y los matan. Él se va a refugiar por ahí. Y yo no sé cómo lo que hacen películas no son muy fidedignos en narrar lo que es la fidelidad de lo que es la escritura, ¿no? Pero yo lo que veo es, no sé, ¿cómo se le puede llamar a Sansón un elegido habiendo cometido tanto desorden, habiendo matado a tantos, por simplemente ira y porque se enojó? No conozco mucho el contexto, ¿no? Ustedes recurren al capítulo 14, que señala varias cosas que van en contexto, pero hay varias cosas que debemos de observar y ser conscientes de que el orden antiguo no era muy bueno, en que el padre podía disponer de los hijos, en que los matrimonios es conveniente que sean de tu misma creencia, ¿no? De tu mismo orden. Ni aún así garantiza que un matrimonio sea bueno, pero podemos sacar provecho y analizar por ese lado también. El darle mayor consideración y respeto a la mujer que pueda tomar decisiones, en que el orden matrimonial sea diferente, el orden patriarcal no sea en ese extremo, que puedan disponer hasta de los hijos, disponer de vida ajena. Eso es todo. Todos los comentarios de alguna u otra manera nos ayuda a salir, pero ahorita después de que terminemos este video yo te explico un poquito más, Alfredo. Vamos a seguir con el versículo 16 porque ya tenemos el tiempo, ya llegó a Sí, las sí, 10 sí, de la sí, noche está y no bien. hemos terminado. Y yo te explico Está bien. ahorita, después del video te explico. Seguimos con el 16 hasta el 20 y dice, Chinchón dijo, con la quijada de un asno he dejado montón sobre montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Después que terminó de hablar, tiró la quijada y el lugar vino a ser llamado Ramat Lehi, que significa alturas de la quijada o montaña de la quijada. 18. Luego se sintió muy sediento, así que clamó a Yahweh diciendo, tú llevaste a cabo esta parte, escúchenla bien. Más o menos aquí resume estos 3 capítulos que hemos leído. Dice, escucha Alfredito, muy bien. Dice, 18, dice, clamó a Yahweh diciendo, tú llevaste a cabo este gran rescate por medio de tu siervo. Está hablando de Sansón, ¿verdad? Pero Ujú. he de morir ahora de sed y caer en las manos de los incircuncisos, quienes no eran pueblo. Estamos hablando de los fariseos que no eran pueblo. No es el pueblo elegido del Padre. El Padre ya tiene un pueblo que los pasó por el desierto por 40 años y le quitó la cultura vieja que estaban adoptando de los egipcios. Pero aquí les puso una cultura nueva que por eso se llama Torah en hebreo, que en español significa dirección o en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos tenemos que guiar por la Torah, que es una manera de vivir bien, de manera kadosh, apartado del mundo, no de los hombres, del mundo. Después dice,
Otra vez, para que lo escuches, Alfredito, 18 dice, luego se sintió muy sediento, así que clamó a Yahweh diciendo, tú llevaste a cabo este gran rescate por medio de tu siervo, pero he de morir ahora de sed y caer en las manos de los incircuncisos. 19. Entonces Elohim hizo una apertura en la quijada, Lejí, el agua brotó cuando había bebido, tu ruach regresó y él revivió. Por esto el lugar fue llamado Ein Hakorei, que significa en español la fuente de aquel que clamó. Y allí, y está allí en Lehi hasta ahora. Él juzgó a Israel en días de los filisteos por 20 años. Comentarios para terminar este capítulo 15 del libro de jueces. A mí me pareció muy fascinante, lleno de mensajes y aprendizaje para nuestras vidas. Pastor. Sí. Aquí en el 17, después de que terminó de hablar, tiró la quijada y el lugar vino a ser llamado Ramat Lejí, altura de las quijadas. Luego se sintió muy sediento. Aquí vamos a ver que ya el espíritu de él estaba abajo. Había descendido el espíritu de él por falta de agua. Entonces recordemos, hermanos, que cuando él se sintió necesitado del Padre, él tuvo que ir nuevamente delante del Padre. ¿Por qué? Porque él estaba en una tierra filistea, donde el enemigo, ¿qué es lo que el enemigo quería hacer? Era desaparecerlo. Entonces él vino y consultó al Padre, dice. Y el Padre, de la misma quijada con la que él mató 1000 hombres, de ahí mismo hizo brotar agua. Entonces dice que él bebió y el espíritu de él regresó nuevamente. Entonces, pero aquí el último a mí me llama la atención, y juzgó a Israel en los días de los Filistín por 20 años. Recordemos que este no es cosa de hombres y no es cosa de pensamientos de cada uno de nosotros. Esto ya estaba profetizado cuando Jacob le dio todas las bendiciones a los hijos en el 49:16, dice, y Dan juzgará sobre las tribus de Israel. Entonces, desde ahí vemos nosotros que ya estaba profetizado y vemos que en Sansón se vino a cumplir esta profecía. ¿Por qué? Porque él juzgó a Israel en los tiempos de los jueces. Por 20 años. Por 20 años. Gracias, Pastor. Jorgito. No, pues hoy no ando muy fino con los comentarios, todos me los ganan. Pero bueno. Adelante, Jorgito, dale. Lo que iba ya a comentar, ya lo comentó el pastor. Ya por ahí me deben 4 puntos. Dale ahí para terminar. No, cuando habla de que tenía sed y el Padre le dio agua, recordemos que la palabra es comparada con el agua. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, dice que tuvo sed y el Padre le da. Entonces, eso nos hace entender que a pesar de, o sea, era un hombre que le fallaba cada rato al Padre, pero también tuvo necesidad del Padre de fortalecerse. ¿Por qué? Porque él dice que clamó. ¿Sí? Y eso nos da la enseñanza a nosotros que cuando caemos en un descenso, es por falta de ¿qué? De agua. De que no estamos tomando la palabra. Y cuando caemos al fondo del descenso,
ahí es donde nosotros vamos a recién clamar al Padre, que otra vez el Padre nos vuelva a levantar, que otra vez el Padre nos vuelva a llenar de su palabra. No vemos en otro lado que Él haya clamado. O sea, de este capítulo 15 no vemos que Él haya clamado más antes, sino hasta aquí. Él dice que clama al Padre, de no caer en las manos de esos incircuncisos, dice. O sea, es un gran mensaje lo que hay ahí, pero aplicado a nosotros también necesitamos de esa agua. Y debemos de tener cuidado de no caer en el descenso. Ese es mi comentario. Ariel. Arielito. Sí, solo, hermanos, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el pastor y el hermano Jorge, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer esto, ¿verdad? Cuando nos sintamos así. Recordemos que somos humanos y un día podemos estar bien delante del Padre y otras veces pues no, ¿verdad? Lo importante aquí es clamar a Él. ¿A quién iré? Y vemos que este Sansón fue al que le daba la fuerza siempre, al Padre, ¿no? Entonces, es importante, ya como resumen, todo esto, esta historia que aprendimos hoy, pues es muy interesante, porque vemos que el Padre, pues, fue dejando de a poco a estos filisteos, ¿verdad? Y si nosotros no, no estamos a favor del Padre, el Padre puede estar en contra de nosotros. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Nos puede ir quitando de a poco las cosas, como se las fue quitando a este pueblo, ¿no? Y eso es lo que no queremos, y ese es para mí el mensaje que deja esta gran historia, ¿no? No debemos de apartarnos, no debemos de permitir que nos falte el vino, el aceite, el pan, ¿verdad? Estoy hablando en sentido de la palabra, ¿no? Porque Él es el que nos da toda la vida, las bendiciones que tenemos todos los días, y pues ir en contra del Padre, no, vamos a terminar como los filisteos. Y justamente el 20 dice que Shimshón juzgó a Israel en los días de los filisteos. Esto quiere decir de que el enemigo estando en el mejor momento, el Padre saca a alguien de su pueblo para darle en la cara, ¿no? Así como hizo con los egipcios, de los mismos dioses que ellos adoraban, en contra los usó de ellos, ¿no? Y ese para mí ese es mi resumen de este capítulo, ¿no? Es muy bonito y nos deja mucho para nosotros. Amén, hermano. Amén, amén. Quique. Sí, eh, mira, en esta parte que has leído, esta última parte, destacamos la importancia de la dependencia del Padre, ¿no? A pesar de salir de una victoria, así como la tuvo Sansón, porque tuvo éxito, ¿no? En lo que hizo. Pero a pesar de eso, él reconoce su debilidad y necesidad del Padre. Y vemos que su oración muestra una actitud de humildad
y también una dependencia total en el padre para él poder seguir. Y también vemos cómo el padre le responde, ¿no? Y provee lo que Sansón y John necesitaba en ese momento. Esto también nos enseña que no importa cuán fuertes o el éxito que hayamos alcanzado, siempre necesitamos al Padre. Las victorias que podamos obtener no deben llevarnos a la autosuficiencia, sino a seguir dependiendo de Él. Ya hemos visto qué significa el agua, ¿no? Y la provisión de esto por parte del Padre es un símbolo de cómo Él satisface nuestras necesidades más profundas, tanto físicas como espirituales. Ahora, en nuestras vidas, después de haber superado un desafío o alcanzado una meta, es fácil caer en eso de la autosuficiencia, ¿no? Porque podemos pensar que ya no necesitamos depender tanto del Padre como muchas veces pasa porque hemos tenido éxito. Sin embargo, debemos recordar que nuestra dependencia debe ser constante, no solamente buscarlo cuando tenemos problemas, sino también después del éxito. Al igual que Chinchón, debemos clamar al Padre en nuestros momentos de necesidad, sabiendo que si lo hacemos de corazón, Él no va a responder. Y nada, eso nomás quería comentar, hermano. Si no hay más comentarios, voy a Yo, hacer un yo, resumen yo, de... yo, yo aquí donde Adelante. veo que tenía el nombre de Ramón Lejí, dice que él ahí, él no reconocía al Padre, que las fuerzas venían de él, ¿no? Que él solo se sentía grande y triunfante en todo lo que él hacía. Y igual nos pasa a nosotros, que todo lo que conseguimos, sea material o títulos, lo que logremos en la vida creemos que es por nuestros méritos, por nuestros medios, cuando no nos damos cuenta que es el Padre el que provee, el que alcanza. Pero cuando Él está muriendo de sed y el Padre le cambia de nombre en Ei Jacorei, es ahí donde que Él nota, o sea, Él se da cuenta de que desea y reconoce su dependencia del Padre, que Él estaba separado para justamente juzgar a los filisteos. Y entonces, y si nosotros tenemos eso en nuestras vidas, pues cuando nosotros no reconocemos que todo es de Él y que por Él lo conseguimos, y cuando pasa algo o pierdes en un incendio todo lo que tienes, o por haber un dinero guardado y ves que nada era tuyo, que se puede ir en un segundo, como de Él su vida, que por medio de la sed estaba muriendo. Cuando recién ahí buscamos y reconocemos que todo es de Él y por medio de Él, es ahí donde que viene, como dice el agua, o sea, la palabra, nos recordamos de Él y cuando buscamos a Él y reconocemos que Él es el dueño y Señor de todo, es que volvemos a la vida cuando obedecemos su Dabar. Eso es lo que yo puedo en esas dos cosas resumir este capítulo. Amén. Amén. Voy a dar, si no hay más comentarios, voy a dar un resumen de lo que yo he entendido y aprendido esta vez. Y espero a los que nos estén mirando, pues también hayan aprendido algo de este mensaje que viene del Padre y no del hombre. Acá estamos hablando de Sansón, que en la Biblia K2 sale como Chinchón y está en el libro de jueces, ¿verdad? Entonces por eso es que está tomado como uno de los jueces que libertó al pueblo de Israel en contra de los filisteos. En el capítulo 15, en el versículo 1, empieza diciendo que él regresaba a su esposa en el tiempo de la cosecha del trigo.
pero el padre había entregado a la esposa, no se sabe por qué, me imagino que fue por cultura, para que no se quede sola, para que no, ya que había sido aborrecida por el esposo al ver que él haya tenido que dar la respuesta de la adivinanza contra los filisteos en los 7 días del banquete de su boda, pues él se aparta de la mujer con ira, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve, ya no encuentra a su esposa, sino encuentra a la hermana. Y también aprendimos, y yo aprendí, que no era Dalila, sino era la esposa a quien quemaron, de acuerdo también al capítulo 14, que ahí ya los filisteos le habían amenazado la vida del padre y la vida de la esposa de Sansón, Chinchón, que iban a ser quemados y traía aflicción al pueblo de los filisteos. Y eso fue lo que hicieron. Ahí empieza Chinchón a matar a los filisteos a izquierda y a derecha. Dice, fue una masacre la que hizo Chinchón, que le tomó ocultarse en una cueva de la tribu de Yahudá. Entonces hasta ahí llegaron los filisteos con 1000 hombres. Ahí lo que se ve, que es porque él mató 1000 hombres. Entonces el padre le da la fuerza, porque aquí la venganza es del padre, porque ya lo había dicho en el capítulo 14:4, ¿verdad? Quien estaba buscando venganza contra los filisteos, porque los filisteos en ese tiempo reinaban contra Israel. Acá también nos damos cuenta que el padre es quien hace hazañas maravillosas, como solamente con una quijada él puede eliminar 1000 hombres filisteos, porque no son pueblo. Casualmente en el versículo 18, Chinchón lo dice: tú llevaste a cabo este gran rescate por medio de tu siervo, pero he de morir ahora de sed y caer en las manos de los incircuncisos. Incircuncisos quiere decir que ellos no eran pueblo, porque la circuncisión de la carne del prepucio es un pacto con el Padre que empezó con uno de nuestros patriarcas, el primero, Abraham, el padre de la fe, y él fue circuncidado. Entonces, los filisteos no son pueblo del Eterno, mientras que el pueblo de Israel son 12 tribus, ¿verdad? Eso lo sabemos muy bien. Y entonces, el Padre tiene misericordia y el Padre vence a estos filisteos con una quijada, usando a Sansón con su fuerza. Pero Sansón es humano y vemos que Sansón termina cansado. Yo la verdad no, es inhumano que una sola persona haya matado 1000 personas, pero para el Padre no tiene, eso no es nada. Entonces aquí vemos que al usar el cuerpo de Sansón, que era un hombre, pues se cansó y le dio sed. Pero así como dijeron los hermanos, el agua representa la palabra. Entonces, Sansón, al haber descendido tan bajo, le da sed. Acá lo dice literalmente, pero entendemos nosotros que ya Sansón había caído muy bajo por sus problemas de defectos, y entonces que el padre le da el agua para, dice en el versículo 20, para juzgar al pueblo de los filisteos por 20 años más. Ok, de esa manera él se hizo juez sobre los filisteos. Yo le doy gracias a ustedes por tener la paciencia y acompañarnos a nosotros en este estudio de un solo capítulo que nos ha tomado un poquito del tiempo, pero hemos aprendido el mensaje de que nosotros tenemos que poner, y la confianza en nosotros tiene que estar sobre el Padre y no sobre el hombre. Tenemos que dejar que el Padre tome la venganza, pero no nosotros como hombres. El Padre es quien recibe la gloria, no el hombre. Es muy importante obedecer al Padre. Y este Sansón no era un hombre regular de los jueces. Hasta ahorita lo que yo he visto, él era un nazir, un nazareo, que tenía un voto nazareo desde el vientre de su madre.
Yo le doy gracias a todos mis hermanos y a todos ustedes que nos han acompañado en este estudio, capítulo 15 del libro de Jueces, que se trató de la vida de Sansón o Chinchón sobre la Biblia Kadosh. Y si hay algún comentario, si no, pasamos a la oración a despedirnos. Hermanos, Yo pastor. solo agradecer por haberme invitado y espero que se repita. Está muy bien el estudio. Gracias, hermana Ruth. Pastor. No, hermanito, sí, gracias por compartir a cada uno de mis hermanos. Esto está muy claro todo lo que aquí se estudió el día de hoy. Y gracias a cada uno de nosotros los que estuvimos presentes. Recordemos que este tiempo que nosotros le dedicamos al Padre es provecho para nuestra alma. Amén. Así que el Padre los guarde, nos cuide y nos proteja y que haga levantar su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿alguien más para, si no, vamos a empezar a pasar a la oración? A la oración. Ese silencio quiere decir a la oración, ¿verdad? Bueno, Una vamos a dar pregunta, gracias. ¿cuántas veces van a estudiar a la semana? Estamos estudiando los lunes a las 8:30 y los miércoles 8:30 y los Shabbats, los sábados a las 9 de la mañana. No, pues ya tú sabes que yo voy sábado a mi quejilá. Te pregunto esta semana, ¿también puedo entrar el miércoles? Pastor, sí puede entrar, ¿verdad? Como él me decía, Richard, que solamente es para machos, por eso yo no entraba, pues, pastor. Pues estoy preguntando antes de entrar. Para A varones, varones. a Machos son varones. los animales. Machos, los primogénitos, los machos, los primeros hijos, varones. Ya, entonces, ¿sí Ok, o no? ya, el silencio lo dijo. Vamos a pasar a Ok, la oración. gracias, toda rabá. Vamos a pasar a la oración y a dar gracias por este estudio tan bonito y el mensaje del Padre que siempre está con nosotros. Inclinemos nuestro Amén. rostro en reverencia al Padre y hermanos, acompáñenme con una oración de agradecimiento. Padre eterno, te damos gracias, Padre, por ser tan bueno y darnos la sed y con alegría de venir ante ti y estudiar y que tú nos regales todo este conocimiento. Te ruego, Padre, que sea para provecho de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hermanos, donde tú nos mandes para compartir tu palabra, de que sea para nosotros de enriquecernos en el espíritu, para alimentar a aquellos que tienen sed también de tu palabra. Padre mío, tú has tenido misericordia con nosotros y has permitido a llegar a estos tiempos. Con alegría hemos llegado al estudio y con alegría nos vamos y terminamos este estudio. Te voy a rogar, te vamos a rogar que tu presencia no sea parte de nuestras vidas. Y ahora que vamos a descansar, que nos des un sueño confortable para mañana estar listos para empezar un día de trabajo. Te doy gracias, Padre mío, por estar presente siempre en la vida de cada uno de mis hermanos y que cuando ellos también entren a la comunicación contigo por medio de la oración, Padre mío, inclina tu oído para que tú puedas escuchar los ruegos y los agradecimientos, las exaltaciones. Entendemos que tú eres quien pelea nuestras batallas y que tú eres el único quien recibe la gloria, porque tú eres el Rey de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, con humildad, con alegría, con amor venimos, porque eso es lo que nos has enseñado tú. Todo lo que hay en esta tierra, en nuestras vidas, hasta nuestros hijos, es porque tú lo has querido, porque tú lo has permitido. No permitas, Padre, que se aparte de nuestra canasta, de nuestras mesas, el pan, el vino y el aceite. Permite, Padre, que nuestras vidas se llenen de tu amor espiritual siempre. Te damos gracias en el nombre santo, en Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, hermanos. Gracias.
Amén. Shalom, Hasta shalom, la shalom con próxima. Amén. todos. Shalom, hermano, gracias. Muy bonito el estudio. Gracias, Gracias. hermano. ¿Quién Sí, me les toca el felicito, próximo? varones. Está muy bonito su estudio. A ¿Quién me Bien, toca Jorgito. el... bien. Está bueno. Pastor, dice Jorgito, ¿a quién le toca? Hermano Jorge. Está bueno. Después le va el doy. hermano y después el hermano Ariel. Ahí está. Ya se fue. Ya Ahí se está. fue, Ariel. Shalom, Ahí shalom. está. Shalom. Saludos, Shalom, hermano. hermano. Muy bonito. El otro capítulo va a estar bonito. Súper. Listo. Saludos, Shalom, hermanos, que hermanos. Buenas descansen. noches. Que Chao, Jerry. descansen. Gracias, Ruth. Gracias. Shalom, hermana Romy. Chao, Jerry. Shalom, Quique. Gracias.